Hoy, Señor, que hemos adorado tu nombre que es santo y bendito, queremos pedirte que tu palabra se vuelva vida en nuestros corazones. Que no sea, Señor amado, un mensaje más, que no sea una reunión más, sino que esta palabra se vuelva vida en nuestra alma, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, Señor, y de los que a través de los medios de comunicación escucharán esta palabra. A ti la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 65. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en esta ocasión vamos a leer a partir del versículo 17 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Isaías capítulo 65, versículo 17 en adelante, la palabra de Dios nos dice: presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, los versículos que hemos leído nos son bastante familiares por una razón sencilla, y es porque estos versos básicamente nos hablan de la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Pero para entender estos tres versos que hemos leído esta noche, es importante que nos ubiquemos en el contexto en el que se encuentran. Recordemos que Israel, y específicamente los judíos, han retornado de Babilonia a su tierra nuevamente, después de 70 años en el exilio. Cuando ellos regresan a la tierra, lo que encuentran es una ciudad desolada, es una ciudad destruida. Comenzar de cero no se hace tan fácil cuando esto se hace por segunda vez. A veces los segundos intentos resultan ser más difíciles porque al menos en el primer intento hubo un optimismo por crear algo nuevo que no existía, pero crear algo a partir de algo que una vez existió se vuelve todavía una hazaña más compleja. Sumado a que el deterioro de la realidad de la espiritualidad de Israel y específicamente de los judíos es básicamente disonante, porque aunque ellos han entendido perfectamente que solamente existe un Dios verdadero, todavía ellos en el secreto siguen teniendo prácticas que son repulsivas hacia Dios. Y por eso es que el Señor les ha dicho que ellos básicamente han sido la causa y el origen del disgusto continuo de Dios. Cuando estudiamos los versículos iniciales de este capítulo 65, lo que nosotros encontramos fue a un Dios que toma la palabra y dice: ustedes, a pesar de que yo me he abierto a ustedes en misericordia todo el día, ustedes, en vez de reconocer su conducta espiritual, han provocado mi ira, porque durante el día ofrecen holocaustos en los jardines y en las noches practican cultos idolátricos a la muerte. Es una contradicción completa.
Sin embargo, a pesar de que esta realidad describe al pueblo del Señor, hay todavía un remanente fiel a los que el Señor ha llamado mis siervos. Y el Señor les ha dicho que estos siervos que han buscado con temor al Señor, al final serán los que no pasarán hambre, aunque son los otros los que andaban buscando la bendición de Dios. El Señor les ha dicho: mis siervos beberán, pero ustedes, refiriéndose al pueblo infiel, serán los que van a terminar sufriendo de sed. Mis siervos van a cantar con gozo, pero ustedes van a cantar con aflicción y angustia. Van a gemir, no habrá canto en ustedes. Mis siervos que no buscaban nada serán los que van a heredar todas las cosas. Y eso básicamente fue el cierre de la enseñanza de la semana anterior, que son los siervos del Señor los que van a heredar todas las cosas. Que se diga que los siervos de Dios van a heredar todas las cosas, hay que entenderlo en el pensamiento de la época. Recordemos, hermanos, que un siervo o un esclavo, dicho de otra manera, era alguien que no tenía derecho absolutamente a nada. Es más, la misma vida del siervo no le pertenecía a él. Su libertad estaba condicionada a la voluntad de su amo, a la voluntad de su señor, y por lo tanto él no podía disponer de nada que fuera de él, porque nada era de él. Pero el que el Señor está diciendo que sus siervos van a comer y ya no van a pasar hambre, habla de abundancia, habla de prosperidad. Que se diga que los siervos se van a alegrar es porque su condición de siervo le va a hacer experimentar un gozo permanente. Que se diga que los siervos del Señor van a cantar de alegría y que van a heredar al final todas las cosas, habla precisamente de la condición de restauración que Dios va a hacer con ese pequeño grupo a los que Él ha llamado mis siervos. Ahora, ¿qué es lo que Dios les va a heredar? Eso es lo que precisamente vamos a encontrar en los versículos que hemos leído. El versículo 17 comienza con una invitación. Dice: presten atención. Eso es lo primero. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. En la Biblia, cuando se habla de cielo y tierra nueva, se está describiendo la totalidad de las cosas. Lo que el hombre puede crear, lo hace a partir de su posición encima de la tierra. Aunque ahora hay intentos por llegar a otros planetas del sistema solar, y aun cuando se han colocado satélites fuera de la atmósfera, usted sabe que construcciones o vida fuera de la tierra es algo que no ha sido posible por el hombre. Lo que el hombre construye lo hace encima de la tierra o sobre la tierra. Lo poco que se ha logrado hacer, que dicho sea de paso ha sido contaminante incluso para el universo, ha sido obra de ingeniería y de una pericia científica que habla del avance tecnológico. Pero nada de lo que está fuera de nuestro planeta es estable. El hecho de que ahora se esté buscando nuevas posibilidades fuera de nuestro planeta habla del intento del hombre por querer vivir fuera de la tierra. Pero eso es algo, hermanos y hermanas, que tendrá un límite, tendrá un fin. Pero cuando ahora Dios está diciendo que Él va a crear cielo nuevo y tierra nueva, está hablando de la totalidad de las cosas. Está hablando de un Dios que en medio del caos de los judíos en el que están viviendo, Él es capaz de crear algo nuevo, algo distinto, algo que para ellos ha sido imposible hasta este momento, incluso en el momento actual. Ya le dije, volver a comenzar
cuando las cosas se han destruido. Volver a comenzar cuando en algún momento se tuvo algo bueno es algo, hermanos y hermanas, difícil cuando se hace por segunda vez. Usted sabe que Dios nos creó y lo hizo precisamente con la finalidad que nosotros fuésemos la expresión de su gloria aquí en la tierra. Dios crea este planeta, crea este sistema. Y Dios, hermanos y hermanas, quiero que usted sepa que no tenía necesidad de crearnos a nosotros. Porque hay personas que, incluso yo he escuchado hasta predicadores, que han dicho que Dios nos creó porque Él tenía necesidad de nosotros. Y eso no es cierto. Dios es autosuficiente y Dios no necesita de nadie, absolutamente de nadie. Por eso es Dios. Incluso yo he escuchado a algunos predicadores que han dicho: es que Dios creó al ser humano porque no se quería sentir solo. Es que Dios no estaba solo, subsistía y subsiste en las tres personas de la Trinidad. El Padre tenía al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía al Padre y al Hijo. El Hijo tenía al Padre y al Espíritu. Era una relación hermosa, es una relación hermosa y perfecta. Pero Dios, que es compasivo, Dios que quiere manifestar su gloria a los hombres, creó un sistema, un planeta, una creación, como lo relata el libro de Génesis, para ahí colocar al hombre. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Génesis establece un principio que es importante. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué razón Dios creó al hombre? Vea esto, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de un ángel. Él lo pudo haber hecho. Dios pudo haber creado a los seres humanos a imagen y semejanza de los querubines. Él lo pudo haber hecho. Tiene el poder. Pero el que Dios haya dotado de dignidad a los seres humanos al punto de elevarnos a ese punto de ser creados a imagen y semejanza del hombre, a imagen y semejanza de Dios, nos habla de una tarea y de una misión importante. ¿Por qué razón es importante entender esto? Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, el Señor les dice: sean fecundos, llenen la tierra. Eso era lo que Dios quería. Pero no era simplemente que la tierra fuera llena de seres humanos, sino que lo que Dios quería es que la tierra fuera llena de seres humanos que multiplicasen la gloria y la dignidad de Dios. Es decir, que lo que Dios quería era llenar esta tierra de personas que reflejaran su gloria, su semejanza, su imagen. Ese era el deseo de Dios. Y la forma en que eso iba a ocurrir era precisamente cuando se produjese esa unidad entre el hombre y la mujer que le diera vida a otros seres humanos. Entonces se imagina, hermanos, un mundo lleno de seres humanos que reflejaban y que eran portadores de la imagen y la semejanza de Dios. Eso es algo, hermanos y hermanas, sorprendente. Y por eso es que cada vez que Dios creaba algo en un día, Él decía que era bueno en gran manera. Aunque en realidad Dios dijo que fue bueno en gran manera cuando creó al hombre y a la mujer. Pero ahora Dios está diciendo: presten atención, porque estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero vea lo importante: ¿a quiénes Dios les va a crear cielo nuevo y tierra nueva? A los siervos, a aquellos que temen su nombre, a aquellos que viven en integridad, tal como el Señor lo ha dicho, aquellos que invocan su nombre. A ellos el Señor les hará cielo y tierra nueva. Y dice: no volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Entonces vea lo que Dios está diciendo. Dios va a crear
una tierra nueva, un cielo nuevo para sus siervos. Pero estos siervos han recibido una nueva naturaleza en sí mismos. Entonces vea cómo el orden de las cosas comienza a cambiar. Porque en la primera creación Dios creó el ecosistema y por último colocó al hombre. El hombre pecó en el libro de Génesis capítulo 3, desobedeció a Dios, y por eso es que podemos hablar de antes de Génesis 3 y después de Génesis 3. Cuando Dios crea al hombre y sin embargo el hombre desobedece, aquel plan y aquella ruta que Dios había trazado para la humanidad se distorsiona. Pero Dios no se queda de brazos cruzados, sino que Él mismo provee una solución. Y es comenzar a regenerar a la criatura humana a través de lo que nosotros conocemos como el milagro del nuevo nacimiento. Entonces Dios está continuamente en este proceso creativo, valga la redundancia, creando a los siervos que heredarán el cielo nuevo y la tierra nueva, la totalidad de las cosas. ¿Por qué Dios quiere crearle cielo nuevo y tierra nueva a las personas? ¿Por qué no simplemente Dios le da a sus siervos la tierra actual? Lo que sucede es que esta tierra, como también el libro, la carta a los Romanos lo dice, ha sido sometida a la frustración del pecado, ha sido sometida a la esclavitud del pecado. La tierra misma tiene esta frustración debido a que anhela la redención de los hijos de Dios. Que de la misma manera en que usted y yo estamos siendo transformados en nuevos seres humanos, también Dios tiene como meta y finalidad restaurar todas las cosas de este planeta. Entonces esto, hermanos y hermanas, ya nos deja frente a una verdad importante, y es que Dios no ha renunciado a su creación. Dios no ha renunciado a su creación. En primer lugar, Dios no ha renunciado a los seres humanos. Dios no ha renunciado a aquellos que son sus hijos. Por eso es que Él ha obrado en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Pero eso, hermanos y hermanas, se complementa con otra verdad, y es que Dios no ha renunciado a su creación. Entiéndase por creación el planeta en el que vivimos. Eso entonces nos coloca a nosotros frente a una enorme responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con el aspecto de la mayordomía que logre reflejar la imagen y semejanza de Dios en medio de este planeta. ¿Cómo los seres humanos van a saber que usted ha sido restaurado a través del nuevo nacimiento en un nuevo hombre, en una nueva mujer? Por su actitud de siervo, por su actitud de sierva ante Dios. Es decir, hacer de esta palabra una palabra infalible para nuestra vida. Entonces Dios dice que Él va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra, una renovación de las cosas. Y dice el versículo 17: no volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Porque todo lo que tiene que ver con ese pasado, que para nosotros es nuestro presente, es una condición de pecado que ha llevado al hombre y a la creación a un sufrimiento continuo. ¿Por qué Israel encontró tan difícil volver a reconstruir Jerusalén después de que venían del exilio en Babilonia? Porque para ellos esas cosas ya no tenían valor o sentido. Ellos creían que era una tarea imposible. Pero Dios, como creador, es capaz de darle vida nueva a aquello que tenía muerte. Por eso en el versículo 18 dice: alégrense más bien y regocíjense por siempre. Entonces vea que hay dos cosas importantes. Olviden el pasado,
Olviden su condición de esclavitud cuando estaban siendo dominados por su naturaleza pecaminosa y alégrense por siempre. ¿En qué nos vamos a alegrar? En lo que Dios está haciendo en nuestro presente y en lo que va a concluir en nuestro futuro. Dios sigue creando a los nuevos seres humanos que han de heredar todas las cosas del Señor. Entonces usted, hermano y hermana, es la expresión creativa de un Dios todopoderoso que lo ha librado de su condición de muerte. Y por eso es que ahora tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida que se produjo a partir del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Entonces dice: alégrense más bien y regocíjense, porque en el pasado hay tristeza, en el pasado hay angustia, pero ahora Dios dice: alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Y aquí viene lo más interesante. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Cuando aquí se está hablando de Jerusalén, que el Señor está a punto de crear, como ahí lo dice, una Jerusalén, nos está refiriendo a la actual Jerusalén. Se está refiriendo a una nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué había en la Jerusalén terrenal? En la Jerusalén terrenal lo que había era el templo de Jerusalén, que era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero a raíz del pecado de los judíos, a raíz del pecado del pueblo, es que los enemigos llegaron a invadir, y aquello que era para ellos un símbolo de la presencia de Dios fue destruido. El hecho de que haya sido destruido habla de la separación que Dios hizo de Israel con su pueblo, a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Lo que separa la presencia de Dios de nosotros es nuestro pecado y es nuestra desobediencia. Pero ahora el Señor está diciendo que va a crear una nueva Jerusalén, una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Entonces la Jerusalén que Dios va a crear es la morada entre sus siervos y Él. Entonces, ¿cuál es esa Jerusalén? Esa convivencia plena, sin impedimentos, de los siervos de Dios con el Dios de la vida, con el Dios creador. Entonces en eso hay que alegrarnos, porque el anhelo de los siervos siempre fue hacer la voluntad de su Dios. Entonces, volviendo al punto, ¿quiénes son los herederos de este cielo nuevo y de esta tierra nueva? Aquellos que con alegría anhelan siempre hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. De hecho, que dentro de las peticiones del Padre Nuestro, la oración misma, hermanos, es una expresión de nuestra voluntad rendida a Dios. Cada vez que usted y yo vamos de rodillas delante de Dios, estamos expresando nuestra dependencia de Él. Y dentro de esas peticiones, una de ellas es: venga a nosotros tu reino. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es su voluntad hecha aquí en la tierra como es hecha allá en los cielos. Donde la voluntad de Dios se hace, allá hay libertad. Donde la voluntad de Dios se hace, ahí hay vida. Donde la voluntad de Dios se hace, ahí hay plenitud de gozo. Pero ¿de dónde surge la voluntad de Dios? Surge de su verdad. Surge de su verdad. Jesús mismo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres.
Y esa verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vea, aquellos que hacen de la voluntad de Dios su verdad, están reconociendo su posición de siervos. Y al reconocer su posición de siervos, están evidenciando su ciudadanía de los cielos nuevos y la tierra nueva que Él va a crear. Por eso es que para nosotros, hermanos y hermanas, el hacer la voluntad de Dios en calidad de siervos debe de ser un deleite, no una obligación. El hacer la voluntad de Dios para nosotros debe de ser nuestra máxima expresión de alegría, tal como acá lo dice el versículo 18. Alégrense, regocíjense, porque el bien que tanto anhelan de una tierra nueva y de un cielo nuevo en el que Dios gobierne plenamente está haciéndose visible cada día más a través de ustedes. ¿Cuál es la mayor evidencia del señorío de Cristo si no es a través de su propia vida? ¿Cuál es la mayor evidencia del señorío de Cristo si no es a través de su propio servicio incondicional a Él? Pero dice más el texto: estoy por crear, es Dios el que crea. Y dice, vea, es una alegría compartida. Vea esto, hermanos y hermanas, entre el versículo 18 y el versículo 19 hay un encuentro de alegría. A los siervos de Dios les alegra hacer la voluntad de Dios y por consecuencia se alegran de las obras creativas de Dios. Pero a Dios le alegra ver a sus hijos haciendo su voluntad. Vea lo que dice el versículo número 19. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Vea eso, hermanos, esa es una relación sorprendente. Porque lo que el texto está diciendo es: ellos encuentran su alegría en mí. Ellos se regocijan en mí. Ellos se regocijan en hacer mi voluntad. Ellos se regocijan en vivir para mí. Ellos se regocijan en hacer lo que yo deseo. Y al menos, hermanos y hermanas, hacer la voluntad de Dios para nosotros debería de ser una alegría, un regocijo. Que si Dios nos dice que hay que amar, debemos de hacerlo con alegría. Que si Dios nos dice que hay que congregarnos, hay que hacerlo con alegría. Que si Dios nos dice que hay que vivir íntegramente para Él, cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestro corazón, debe de hacer con alegría. ¿Cuántos nos sentimos alegres, hermanos y hermanas? Para Jesús mismo no había más deleite que hacer la voluntad de su Padre. Y en esto me regocijo, en que hago la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Para Él había regocijo en hacer la voluntad de su Padre. Y el Padre mismo dice acerca del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo se alegra porque hace mi voluntad. Pero viene Dios y dice algo del Hijo: yo me alegro por la voluntad que Él hace. Entonces Dios también, si para usted es un deleite, es una alegría hacer la voluntad de Dios, para Dios también es un regocijo y una alegría ver lo que usted le obedece. Entonces, ¿qué le alegra a Dios? ¿Qué le regocija a Dios? ¿Cómo le podemos sacar una alegría, una sonrisa al Señor cuando hacemos su voluntad? ¿Podría Dios decir acerca de nosotros, hermanos y hermanas, que se siente complacido de lo que hacemos? ¿O por el contrario, le damos dolores de cabeza al Señor? Yo creo que los que son padres no me van a negar esta verdad. ¿Qué satisfacción da
Cuando el maestro de su del centro de estudio de sus hijos le dice: oiga, don fulano, ¿y usted es el papá de Menganito? Y le dice: sí, yo soy el papá. Mire, lo felicito. Su hijo es bien portado, tiene las mejores calificaciones, es una persona que ayuda a sus compañeros, es un ejemplo para el salón de clases. ¿Cómo se siente usted cuando le hablan bien de sus hijos, hermanos? Usted se siente bien, orgulloso. Usted incluso cuando va a ver el cuadro de honor de sus hijos, usted dice: ahí está mi hijo. Qué bien, hijo. Usted se siente muy feliz. Pero ¿cómo se siente cuando lo que se dice no es eso? Sino lo que se dice: mire, usted, doña fulana, es la mamá de fulanito de tal. Sí. Y le comienzan a decir: mire, dejó 3 materias, le bajó un diente a su compañerito. Aquí nadie lo quiere porque es bien inquieto. ¿Cómo se siente? Avergonzado, se siente triste. Y aunque el amor hacia nuestros hijos es incondicional, las malas conductas de ellos nos generan tristeza. Amados hermanos y hermanas, usted quiere producir un regocijo en Dios, haga su voluntad. Usted quiere provocarle una satisfacción a Dios, haga su voluntad. Pero también hay un elemento importante en eso. Al hacer la voluntad de Dios, usted está expresando que es siervo de Dios y que también es ciudadano del nuevo cielo y la nueva tierra que Él va a crear. ¿Dicen amén, hermanos? ¿Quiénes van a heredar todas las cosas? Isaías ya lo dijo: sus siervos, los que hacen su voluntad. Entonces pregúntese: ¿me alegro yo? ¿Encuentro deleite yo en hacer la voluntad de Dios? ¿Dios se deleita en mí por lo que hago? ¿Se deleita Dios por lo que pienso? ¿Se deleita Dios por lo que hago, cómo lo digo? ¿Se deleita Dios cómo actúo como esposo? ¿Se deleita Dios cómo actúo como esposa? ¿Se deleita Dios cómo actúo como cristiano? ¿Se deleita Dios cómo actúo con mis enemigos? ¿Se deleita Dios en lo que hago? ¿Se deleita Dios en lo que soy, en lo más íntimo? Porque en esas cosas se refleja que somos siervos de Él. Y dice más: me regocijaré por Jerusalén, me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Dios lo que está diciendo es: en ella no se escuchará más de dolor y sufrimiento, porque el cielo nuevo y la tierra nueva tiene como luz permanente al Dios de todas las cosas. ¿Sabe algo? Que en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no habrá sol que alumbre de día, ni luna que ilumine en la noche. Ya no habrá necesidad de las lumbreras, por una razón sencilla: porque Dios iluminará con su presencia todo este planeta, hermanos y hermanas. Yo no sé si usted se alegra por eso. Dios va a iluminar todo. Y usted dice: hermano, hermana, ¿por qué Dios no hace eso ya? Es que Dios lo está haciendo ya. Dios está creando a los nuevos seres humanos de esta nueva tierra, de este nuevo cielo. ¿Y cuál es la característica de estos nuevos seres humanos? Que tienen una conducta de siervo, que tienen una conducta de sierva, que para ellos la voluntad de Dios es su alegría, es su gozo, es su deleite. ¿Por qué muchos de ustedes, a pesar de que llueve, a pesar de que hay situaciones difíciles, vienen cansados de sus trabajos,
¿Por qué a pesar de que tienen problemas en la familia, a pesar de todo eso, han venido aquí a la casa del Señor? ¿Sabe por qué? Porque para nosotros es un deleite estar en su presencia. Amén, hermanos. Vea esto. El salmista decía algo importante. Prefiero yo, decía David, un día en los atrios de la casa del Señor que estar 1000 fuera de ellos. Y en el atrio, hermanos, lo único que había era el altar de bronce, la fuente, era todo. Hasta ahí podía entrar David, hasta ahí. Pero para él ese era un deleite. Sabe, hermano y hermana, el mejor lugar en esta tierra, en este planeta, es donde los siervos del Señor se reúnen para invocar su santo y bendito nombre. Este lugar es sagrado, no por las paredes, no porque aquí algo tenga de místico, de especial estas columnas. Lo que aquí hace especial este lugar es que la iglesia del Señor, la comunidad de siervos de Dios, se reúnen para encontrarse con aquel a quien quieren obedecer y amar, y ese es el Señor que está en medio nuestro. Así que yo no sé si se alegran de estar acá. Sí se alegran. Hermanos y hermanas, hagamos entonces de la voluntad de Dios nuestro mayor deleite. Sí, se nos nota. ¿En qué se conoce quién es siervo? A quien le decimos siervo. Siervo, Dios le bendiga. Sierva, Dios le bendiga. No se nota en eso. En que nosotros le digamos así a los hermanos, no se nota quién es siervo y quién no. El siervo de Dios se nota porque el que es siervo de Dios ama hacer la voluntad de Dios. O aquí, hermanos y hermanas, a alguien le han torcido el brazo para no pecar. ¿Hay alguien aquí que esté a la fuerza? ¿Hay alguien aquí, hermanos y hermanas, que no roba porque allá andan los hermanos vigiando que no vaya a robarse nada? O hermanos, los que somos casados, ¿por qué no adulteramos pues? Con tantas tentaciones que hay allá afuera, ¿por qué no pecamos? Porque nuestra esposa nos va a agarrar a garrotazos. No, hermanos, nosotros no pecamos no porque seamos fuertes. Nosotros no le fallamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, no porque no exista tentación. La razón por la cual nosotros no fallamos o nos esforzamos por no fallar es porque en nosotros hay un deleite en hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando perdemos ese deleite, el hacer la voluntad de Dios se nos vuelve gravoso. Pecar se nos hace fácil porque hemos perdido el deleite de hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos, no, mire, yo no hago lo que quisiera porque me están viendo, no porque ya me hubiese soltado. Usted no ha nacido de nuevo, usted no es siervo de Dios, usted no es sierva de Dios. Pero déjeme decirle que hay una buena noticia. Dios ahora puede crear en usted un nuevo hombre, una nueva mujer, para que hacer la voluntad de Dios se vuelva en su deleite. Así que, hermanos y hermanas, también esto nos deja algo importante. También la palabra de Dios lo dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él, ¿qué dice? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ve el elemento fundamental: deleítate en el Señor. ¿Y qué es deleitarnos en Dios? Es sentirnos alegres por hacer su voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Esta noche quiero hacer una invitación para aquellos hermanos y hermanas que desean reconciliarse con Dios, o si hay amigos acá en medio nuestro que desean entregarle su vida a Cristo. Les invito para que se pongan de pie en el lugar donde están. En esto se evidencia quién es siervo de Dios. En esto se evidencia quiénes serán los nuevos herederos del cielo nuevo y la tierra nueva. En que hay un deleite
en hacer su voluntad. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No puede extender mucho el tiempo de este llamado porque el tiempo se acabó. Si usted desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Que para usted el hacer su voluntad, la voluntad de Dios, sea un deleite. Pasa necesariamente porque Dios cree en usted un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Habrá alguien? En esto se conoce quién es siervo de Dios: el que ve en la voluntad de Dios un deleite, un gozo. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, para que la voluntad de Dios sea nuestro gozo permanente y un deleite, así como Él se va a deleitar por ver que somos obedientes a Él. Dios está a punto de crear cielos nuevos y tierra nueva para los siervos que aman hacer su voluntad. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra esta noche. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad con gozo y deleite permanente. Que para nosotros, Señor, el decirle no al pecado sea un gozo permanente. Que para nosotros decirle no a las tentaciones sea nuestra mayor alegría, porque lograremos, Señor, dibujar en tu rostro una sonrisa. Gracias, Señor. Ayúdanos a que tú te sientas orgulloso de nosotros por lo que tú ya hiciste a través de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos a ser mejores hijos, mejores siervos, y así poder hacer siempre tu voluntad. Oh Dios del cielo, gracias por haber revelado a Jesucristo y enseñarnos a nosotros el camino de la verdadera plenitud y del verdadero gozo. Quédate con nosotros, Señor, de principio a fin en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.